tal? ¿Cómo les va? Muy buen día para todos ustedes. En esta clase nos vamos a ocupar de oído interno. En el teórico anterior habíamos hablado del oído externo y del oído medio. Habíamos hecho el esquemita de un corte coronal del oído externo y del oído medio. Habíamos hablado del pabellón, del conducto, de la caja del tímpano, de la trompa, de las cavidades mastoideas. Acá teníamos la cadena de huesecillos con el martillo, cuyo mango estaba metido en el medio de la membrana del tímpano, la cabeza del martillo que se articulaba con el yunque, ¿sí? Y el yunque que se articulaba con el estribo. Ese movimiento de la cadena de huesecillos o de la cadena osicular, que va a ser desencadenado cuando las vibraciones sonoras impactan acá sobre la membrana del tímpano, se mueve esa membrana del tímpano. El movimiento, yo les aclaro que es mínimo, es del orden de los nanómetros o menos, y ese movimiento se transmite por esta cadena de huesecillos hasta el oído interno. No se olviden que la base del estribo, que era la platina del estribo, corresponde a la ventana oval y estaba unida por un ligamento que pasa todo por alrededor de la base del estribo, ¿sí? Se llamaba ligamento anular, porque rodea como un anillo toda la platina. Hoy vamos a ocuparnos de lo que pasa acá, en el oído interno. El oído interno habíamos dicho que tenía un laberinto óseo, que era un conjunto de cavidades excavadas dentro del peñasco, y un laberinto membranoso, que era lo que había acá adentro, un conjunto de sacos y membranas adentro de ese laberinto óseo y que prácticamente tienen la misma forma, reproduce cada una de las formitas que vamos a ver acá. En hueso tenemos una forma membranosa correspondiente. ¿Qué va a pasar acá? Todo esto que era movimiento, vibraciones sonoras, vibraciones de los huesecillos, una señal mecánica si se quiere, en el oído interno se va a traducir en una señal eléctrica que se transmite por el nervio coclear hacia el sistema nervioso central. Vamos a ver después dónde están los núcleos cocleares, pero ojo, también acá pasa otra cosa. Habíamos dicho que el oído interno era una parte del oído que tenía que ver también con el equilibrio. Acá se iba a censar la posición de la cabeza tanto en reposo como se iban a detectar algunos movimientos también. Entonces, esas señales que no tienen nada que ver con la audición también van por el octavo par a otro lugar del sistema nervioso central. Por eso el octavo par son dos nervios, pero que tiene dos componentes: la parte coclear y la parte vestibular, ¿sí? Bien, bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a ver el laberinto óseo. Y si ustedes recuerdan, habíamos hecho también un esquema de la caja del tímpano del lado derecho, visto desde afuera. Entonces, ¿qué veíamos? Veíamos todas las paredes menos la externa. Sacábamos la pared externa y veíamos la pared interna, que sería el fondo de la caja, esa vista desde afuera, y las otras cuatro paredes. La pared inferior, que correspondía al golfo de la yugular interna; la pared superior, que era el tegmen tympani; la pared anterior, donde estaba el orificio timpánico de la trompa de Eustaquio, que había acá también el orificio anterior de la cuerda del tímpano, y la pared posterior, que había un montón de cosas, ¿no? Teníamos acá el semicircular externo, teníamos acá el aditus adantrum, teníamos acá la apófisis piramidal, donde estaba el músculo del estribo, inervado por el facial. Teníamos acá abajo el conducto del nervio facial, la segunda porción del acueducto de Falopio, que hace esto. Y después sigue por el espesor de la pared posterior la tercera porción del acueducto de Falopio, que desemboca acá. ¿Se acuerdan del agujero estilomastoideo? Lo vimos en la base del cráneo. Bien. Y en la pared interna teníamos la ventana oval, la ventana redonda y el promontorio.
Ahora vamos a sacar todo esto y vamos a ver lo que hay más adentro. El laberinto óseo es un conjunto de cavidades excavadas dentro del hueso temporal, dentro del peñasco puntualmente. ¿Y dónde están? Están por dentro de la caja del tímpano. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una cavidad que tiene más o menos esta forma, que es el vestíbulo óseo. Esto mide más o menos 5 por 3 milímetros. Nadie le va a venir a preguntar esas medidas, como para que tengan una idea nomás. Por ahí la caja del tímpano, si quieren recordar, no se los había dicho, más o menos 15 milímetros en sentido antero-posterior, 15 milímetros de altura y 5 milímetros lateralmente, ¿no? Es como un cubo comprimido lateralmente. El resto de las medidas no tiene ningún sentido que las recuerden, ni por supuesto se las vamos a preguntar. ¿Qué hay por delante del vestíbulo? Por delante del vestíbulo tenemos el caracol óseo. ¿Qué es eso? Es un caracol, una cavidad con forma de caracol que da 2 vueltas y media sobre sí misma, enrollada sobre un eje que se llama columela, que ahora vamos a ver. Esto es el caracol óseo o cóclea. ¿Qué hay atrás? Atrás del vestíbulo tenemos los conductos semicirculares, que son 3 conductos este que es el superior o anterior, este que es el posterior y este que es el externo. Son 3 conductos óseos, también muy chiquititos, tienen una luz de 1 milímetro cada uno. Piensen que todo esto está adentro del peñasco, por dentro de la caja del tímpano. Y fíjense que estos conductos, que cada uno de ellos está en distinto plano, cada uno es perpendicular al otro. Hay 3 conductos, pero hay 5 orificios de desembocadura en el vestíbulo. ¿Por qué? Porque el superior y el posterior tienen un orificio común. Uno de estos orificios es así, y el otro presenta en su desembocadura una dilatación que se llama ampolla del conducto semicircular. ¿Qué otra cosa tenemos en el vestíbulo? En la pared externa del vestíbulo tenemos acá la ventana oval. ¿Se acuerdan que esto yo les dije que estaba por dentro de la caja del tímpano? ¿Sí? La ventana oval estaba en la pared interna de la caja del tímpano. ¿Y qué otra cosa también veíamos en la pared interna de la caja del tímpano? El conducto semicircular externo, que ustedes piensen que se llama externo porque esto es el vestíbulo y el conducto este, que es, todos estos conductos representan 2/3 de círculo, ¿sí? Este conducto que yo se los hago así, si yo lo veo de arriba, voy a ver el vestíbulo y voy a ver el conducto semicircular así, y acá estaría la caja del tímpano. Entonces, esta saliencia que hace el conducto acá, el punto de convexidad más externo, se veía en la caja del tímpano, ¿sí? Y justo estaba arriba de la ventana oval, ¿sí? Acá en el medio había otra cosa, ¿se acuerdan? Que había, por ahí pasaba en la caja del tímpano la segunda porción del acueducto de Falopio. Y más abajo acá habíamos dicho que estaba la ventana redonda. Fíjense ustedes que acá delante de esto está la pared interna de la caja del tímpano, ¿sí? ¿Qué había en la pared interna de la caja del tímpano? Varias cosas que vemos acá. ¿Se acuerdan del promontorio? El promontorio corresponde a la primera vuelta del caracol. Las ventanas redonda y oval.
el semicircular externo. Todo esto corresponde a la pared interna de la caja del tímpano, ¿sí? Está en relación directa con la pared interna de la caja del tímpano que está acá. Bueno, el vestíbulo presenta entonces una pared superior, una pared posterior donde desembocan estos conductos, una pared externa donde tenemos estas dos ventanas y una pared interna donde tenemos una serie de orificios que forman fositas. No es tan importante que recuerden eso, simplemente acuérdense que hay una serie de orificios donde van a pasar los filetes del nervio vestibular, que son los nervios que transportan esas sensaciones que vienen de acá, que tienen que ver con el equilibrio, que ahora vamos a ver cómo se genera. Bueno, hemos hablado del vestíbulo, hemos hablado de los conductos semicirculares, vamos a hablar un poquito del caracol óseo. Yo les dije que el caracol óseo era un conducto óseo que daba 2 vueltas y media alrededor de un eje que tiene esta forma cónica y que se llama columela. Podemos representar eso así. ¿Sí? 2 vueltas y media alrededor de este cono de hueso que se llama columela. Esta es la base, este es el vértice. Y hay una laminita que se llama lámina espiral ósea, que divide parcialmente a ese conducto en 2 partes. Divide parcialmente porque hay otra membrana que se llama membrana basilar. Esto es una membrana, esto es hueso, ¿sí? Que separa este conducto en 2 rampas. La rampa vestibular y la rampa timpánica. Vamos a ver también que hay otra membrana que está acá. Esta era la membrana basilar. Esta otra membrana es la membrana vestibular. Y entre estas membranas y este pedacito de la lámina espiral ósea se forma la rampa media. De tal manera que este conducto coclear está dividido en rampa vestibular, rampa timpánica y rampa media. Ahora vamos a ver qué hay en cada cosa. Bueno, hasta acá llegamos con el laberinto óseo. Tenemos que ver qué hay adentro de ese laberinto óseo. Yo les dije que hay un laberinto membranoso, pero en realidad eso está dentro de un líquido que se llama perilinfa. Este es el vestíbulo. Adentro del vestíbulo está el laberinto membranoso. Vamos a dibujar parte del mismo, que son 2 cavidades membranosas, que son el utrículo y el sáculo, que están unidas por el conducto utrículo-sacular. Acá hay un líquido que se llama perilinfa. Y acá hay un líquido que se llama endolinfa, que son líquidos de composición química muy diferente. Perilinfa y endolinfa. Y están siempre separados, no se juntan en ningún momento la perilinfa con la endolinfa. Entonces, adentro del laberinto óseo tenemos el laberinto membranoso flotando en perilinfa.
y adentro del laberinto membranoso está la endolinfa, ¿sí? Bueno, ¿cómo está formado entonces ese laberinto membranoso? Ese laberinto membranoso está formado por varias cavidades. Vamos a hacerla respetando el lado derecho visto desde afuera. Hemos hecho todo desde el lado derecho, desde afuera hacia el oído medio, y ahora vamos al oído interno. Entonces, esto sería superior, esto sería inferior, esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Tenemos el utrículo, tenemos el sáculo, unidos por el conducto utrículo-sacular. En el utrículo vamos a tener conductos semicirculares membranosos que corresponden exactamente a los óseos. Superior, posterior y externo. Este dijimos que era el conducto utrículo-sacular. Y de acá va a salir un conducto que es el conducto endolinfático, que termina en el saco endolinfático. Y del sáculo va a salir un conducto que comunica con la cóclea. Ese caracol membranoso ocupa la rampa media del caracol óseo. Esto es el laberinto membranoso. Es lo que hay adentro del laberinto óseo. Esto estaría en el vestíbulo. Estos serían los conductos semicirculares óseos que hicimos hoy. Y acá estaría el externo, ¿sí? Y esto sería el caracol óseo que hicimos hoy. ¿Se entiende? Fíjense que adentro del vestíbulo está el utrículo atrás y el sáculo adelante. En el utrículo van a desembocar los conductos semicirculares. Y del sáculo sale un conducto que comunica con el conducto coclear. ¿Qué es esto del conducto y del saco endolinfático? En el vestíbulo hay un conducto. Estos son detalles que no tienen ninguna importancia. Yo se los menciono porque lo van a leer. Quizás hayan leído el orificio del acueducto coclear o vestibular cuando estudiaron temporal. Hay un conducto óseo que comunica el vestíbulo con el endocráneo, ¿sí? Que estaba, si se acuerdan, de la cara póstero superior del temporal, del peñasco mejor dicho. Había una serie de agujeritos que no les dimos ni bolilla. Uno de ellos es este. Es un conducto óseo por donde pasa este conducto endolinfático que termina en el endocráneo. Y acá está la dura madre, una de las meninges, que es lo que cubre todo el encéfalo, y separa, digamos, el encéfalo, que es lo que está dentro del cráneo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el encéfalo, ahora lo vamos a ver en nervioso, es el conjunto de los órganos del sistema nervioso central que están adentro del cráneo? El bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo, el cerebro, todo eso se llama encéfalo y está, al igual que la médula, cubierto por las meninges, ¿no? Esto era el saco endolinfático. Y había otro conducto también, que ya se lo pueden olvidar junto con este, que era el acueducto coclear, que iba de la cóclea también al endocráneo. Por el acueducto coclear pasa solamente perilinfa. Por el acueducto vestibular pasa perilinfa por afuera y por adentro. Por el conducto endolinfático, por adentro de esto que está en verde, pasa endolinfa. Y por
fuera de lo que está en verde, entre lo que está en verde y lo que está en negro, pasa perilinfa. ¿Sí? Por este pasan perilinfa y endolinfa, por este solo perilinfa. Y ya se lo olvidan. Bueno, ¿y para qué servirá todo esto? Con esto en la cabeza vamos a analizar un poquito qué hay acá adentro y para qué sirve. ¿Sí? De acá para adelante hablamos del laberinto anterior y esto es la parte del oído implicada en la audición. Y de acá para atrás hablamos del laberinto posterior, que es la parte del oído implicada en el equilibrio. Que desde ya le digo que es la función más antigua del oído. El oído surge primariamente como un órgano destinado al equilibrio y la función auditiva se adquiere más adelante durante el proceso evolutivo. Los vertebrados más basales, más antiguos, ¿no?, tienen un conducto coclear que prácticamente es una cosita así chiquitita y se llama la ajena. ¿Sí? Y después, durante el desarrollo, se va haciendo cada vez más largo y crece tanto que se empieza a enroscar. En los peces, en la mayoría de los peces, que podríamos decir que los peces no escuchan, perciben vibraciones, pero de otra manera, prácticamente no tienen esto, no tienen el laberinto anterior. Bueno, borramos todo esto, pero ténganlo presente para esto que vamos a hablar ahora. En el laberinto posterior, ¿qué pasa? Ahí se censa la posición de la cabeza en reposo y con el movimiento. En el utrículo y el sáculo se censa la posición de la cabeza en reposo. ¿Cómo se produce esto? Hay un lugar muy especial que se llaman las máculas del utrículo y del sáculo, donde, para simplificar, vamos a hacer el utrículo o el sáculo, cualquiera de las dos, con un lugar, un sector de las paredes, donde hay unas células especializadas que tienen cilios. En realidad es un sinocilio central, varios estereocilios. ¿Saben lo que es un estereocilio? Los estereocilios son microvellosidades largas y los cilios son distintos, tienen una estructura microtubular asociada adentro que supongo que lo habrán visto en histología. Bueno, este sistema de cilios va a generar que cuando se muevan se produzcan cambios en la permeabilidad iónica de la célula esta y se despolarice. ¿Y cómo sucede esto? Acá hay una sustancia gelatinosa de mucopolisacáridos donde hay unas concreciones de carbonato de calcio que se llaman otoconias. Y como son de carbonato de calcio, son piedras, son pesadas, son sensibles a la gravedad. Entonces, cuando esto se mueve, y si yo tengo la cabeza así o tengo la cabeza así, ¿qué va a pasar? Es como si yo esto lo muevo así o lo muevo así. Esto va a tirar para un lado o va a tirar para el otro. Y estos movimientos de estas cilias y estereocilios generan una despolarización de la célula que va a ser censada por un nervio, y estos movimientos de los cilios y estereocilios generan una despolarización de esta célula y se produce un potencial de acción que va a ser conducido por un nervio que va a recoger esas sensaciones y lo lleva al sistema nervioso central. En el utrículo y en el sáculo pasa esto. Esas máculas están orientadas de distinta forma para percibir los estímulos de estas otoconias. Y esto es equilibrio estático. O sea, si yo
tengo los ojos cerrados, no me estoy mirando en el espejo, yo me doy cuenta cómo está mi cabeza, si está así, si está así. Eso uno se da cuenta, ¿por qué? Por esto, porque hay un sensor que le dice al sistema nervioso central en qué posición está la cabeza, y se da cuenta por esto. Estos nervios son los nervios vestibulares. Hay dos nervios vestibulares, superior e inferior, ¿sí? No tiene sentido que se acuerden qué lleva cada uno, ¿sí? Porque está repartido, uno lleva el utrículo y los conductos semicirculares, otro el sáculo, a su vez el conducto semicircular posterior tiene un nerviecito aparte, no importa, nervio vestibular, ¿sí? O si quieren vestibular superior e inferior. Esos nervios transportan esto, las sensaciones que tienen que ver con el equilibrio. Entonces, tanto en el utrículo como en el sáculo, equilibrio estático. ¿Qué es lo que pasa en los conductos semicirculares? En los conductos semicirculares, las sensaciones que se recogen son las del equilibrio dinámico. Cuando uno mueve la cabeza para un lado, mueve la cabeza para el otro, ¿qué pasa? Vamos a representar solamente el laberinto membranoso. Imagínense que yo tengo acá el utrículo y acá tengo un conducto semicircular solo, con el extremo ampular y el otro. ¿Sí? Les repito. Esto es el utrículo y este es un conducto semicircular cualquiera. ¿Qué hay acá adentro? Endolinfa. ¿Y qué hay acá afuera? Perilinfa. En esta ampolla hay una estructura que se llama cresta acústica, pero se llama cresta acústica porque le pusieron ese nombre y quedó, pero no tiene nada que ver con lo auditivo. Esa cresta acústica tiene también unas células parecidas a las de la mácula del utrículo y del sáculo. Nada más que ahí no hay concreciones de carbonato de calcio, porque esto no sensa el equilibrio estático, sensa el equilibrio dinámico. ¿Y qué pasa con esto? Vieron que si uno agarra un balde de agua, por ejemplo, del mango del balde, lo mueve para un lado, para el otro, es como que parece que el agua se queda quieta. Y si uno pone algún papelito, alguna cosa en el agua, ahí efectivamente lo puede comprobar. El agua no se mueve y el balde sí, ¿sí? Por un tema de inercia. Acá pasa lo mismo. Si imagínense que yo me muevo para allá, ¿sí? Yo me muevo para allá, la endolinfa que está acá tiende a quedarse quieta, como cuando uno mueve el balde para un lado. Entonces, si tiende a quedarse quieta, yo me muevo para allá, es como si se moviese así. Genera una corriente que va hacia la ampolla, una corriente ampulípeta. Y si yo me muevo para el otro lado, sucede lo contrario. Si yo me muevo para allá, se genera acá una corriente que apunta para acá. En cualquiera de los dos casos, se estimulan estas células ciliadas que hay en las crestas acústicas, se genera un potencial de acción que va a ser recogido por un nervio, mejor dicho, por parte de un nervio, algunas fibras nerviosas que terminan en los nervios vestibulares superior e inferior. Ustedes no se compliquen con eso porque cada conducto tiene un nervio. El nervio vestibular superior lleva algunos y el vestibular inferior lleva otros, pero ustedes digan nervio vestibular, no les vamos a exigir más que esto. Y esos nervios vestibulares que estamos hablando acá, ¿por dónde van a pasar? Vieron que yo les dije que en la pared interna del vestíbulo había una serie de orificios que forman fositas, la fosita hemisférica, no importa. Hay una serie de orificios que esos orificios a
¿A dónde se abren? ¿A dónde llegan? Llegan al fondo del conducto auditivo interno. Por ahí va a salir el nervio vestibular. Si ustedes se acuerdan, el fondo del conducto auditivo interno era así. Había una cresta falciforme así, y acá esto bien marcado, esto menos marcado, esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. Por acá pasaba el nervio facial, por acá el nervio coclear y por acá los nervios vestibular superior y vestibular inferior. Todo esto pasaba por el conducto auditivo interno, además del 7 bis y si quieren la arteria auditiva interna, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a dejar un poquito esto y vamos a pasar a hablar del laberinto anterior. Hasta ahora hablamos del laberinto posterior. Hablamos de cómo se transforman en señales eléctricas esas señales que se dan por movimiento de los líquidos endolaberínticos, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora cómo es el mecanismo de la audición. Ese conducto que habíamos hecho, el conducto coclear, ¿se acuerdan la columela? Las 2 vueltas y media que daba el conducto coclear del caracol óseo. Esta era la lámina espiral ósea. Acá teníamos la membrana basilar y acá la membrana vestibular, ¿sí? Bueno, vamos a representar esto acá en grande. Vamos a hacer una vuelta del caracol óseo. Conservando estas mismas relaciones, ¿no? Acá estaría la lámina espiral ósea. Acá estaría la membrana basilar. Acá estaría la membrana vestibular. Esto sería la rampa vestibular y esto sería la rampa timpánica, ¿sí? Y esta es la rampa media, ¿sí? Esto es el caracol membranoso. Acá hay endolinfa y acá hay perilinfa. Vamos a ver que acá, en esta pared del caracol membranoso, hay una estructura sumamente especializada que es el órgano de Corti. Y está formado por un montón de tipos celulares distintos, las células de Deiter, de Claudius, de Jensen y un montón de tipos celulares. Hay un montón de detalles acá, la estría vascular y cosas que no le vamos a dar más bolilla que esto. Ustedes lo que tienen que saber como mínimo es esto. Hay unas células que son las células de Corti, ¿sí? Que no tienen tampoco tanta importancia para ustedes, que están separadas por un espacio que es el túnel de Corti. Y hay células ciliadas internas y células ciliadas externas. En general hay una hilera de células ciliadas internas y 3 a 5 externas. Yo digo hilera porque ustedes piensen que esto da la vuelta por todo el caracol. Son las 2 vueltas y media, ¿sí? Acá esto es como si hacemos un corte y vamos a ver una sola célula, pero estos son hileras que dan toda la vuelta hasta de la base al vértice de la cóclea. Estas son células ciliadas parecidas a las células que hablamos hoy del utrículo, del sáculo, de los conductos semicirculares. Cuando se mueven estas cilias, desencadenan cambios en la permeabilidad iónica de la célula y eso produce un potencial de acción. También hay otra membrana acá que es la membrana tectoria,
y varios otros tipos celulares, y la estría vascular, son varios detalles que no se los vamos a exigir. Esta rampa vestibular está en contacto con la ventana oval. ¿Se acuerdan que en el vestíbulo tenemos la ventana oval que comunicaba con la caja del tímpano? ¿Y qué había ahí? Ahí estaba la base del estribo, la platina del estribo unida mediante el ligamento anular. Y acá, donde sale el conducto coclear óseo, estaba la ventana redonda, que también daba a la caja del tímpano, y estaba cerrada por una membranita muy elástica, que es la membrana timpánica secundaria. Es una membrana muy elástica que cuando aumenta la presión adentro de la perilinfa, la membrana se hincha así para afuera, porque es una membrana muy elástica. Esta rampa vestibular está en contacto con la ventana oval. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sonido viene y pega en la membrana timpánica, transmite esas vibraciones al martillo, al yunque del estribo. El estribo se mueve acá adentro, acuérdense que esos movimientos son mínimos, y esas ondas sonoras que vienen por el aire, que son ondas de compresión y descompresión del aire, se transmiten acá, se transmiten a la perilinfa, y esa onda sonora se transforma en una onda de presión. Los líquidos son fluidos incompresibles, ¿no? Entonces, cada vez que el estribo se mete un chiquitito adentro, una mínima parte, son del orden de los nanómetros o menos de un nanómetro, ingresa dentro del oído interno, eso produce una onda de presión en la rampa vestibular que viaja por todo esto, llega hasta la punta del caracol óseo, donde se comunican las rampas vestibular y timpánica. Eso se llama helicotrema, ese punto. Entonces la onda sonora se transforma en una onda de presión de líquidos, de perilinfa, que viaja por acá hasta la punta de la cóclea y vuelve por acá. Y esta rampa timpánica está en comunicación con la ventana redonda. Entonces, cada vez que el estribo entra un chiquitito al oído interno, al vestíbulo, la membrana timpánica secundaria se abomba para afuera. Esto, hay algunas cirugías del oído medio que se puede ver. Uno empuja con muchísimo cuidado el estribo hacia adentro y se ve que la membrana timpánica secundaria de la ventana redonda se abomba para afuera. Y cuando sucede eso, naturalmente con los ruidos, ¿qué pasa? Esa transmisión de ondas de sonido, que ahora son ondas de presión de líquido, van a estimular estas células ciliadas que están en el órgano de Corti. Y esos estímulos van a ser recogidos por fibras nerviosas que están acá, corren por la membrana basilar, corren por adentro de la lámina espiral ósea. En la lámina espiral ósea hay conductos extremadamente delgados por donde pasan estos filetes nerviosos y hacen esto. Salen todos por la base de la columela. Si uno mira la base de la columela, encontraría un montón de agujeritos muy chiquititos donde salen estos filetes nerviosos. Estas son células bipolares, del mismo modo que lo son las células del nervio vestibular. Nada más que el ganglio, que es el ganglio de Corti, y para el nervio vestibular es el ganglio de Scarpa, no tiene una expresión anatómica tan clara como, por ejemplo, los ganglios de las raíces dorsales de los nervios raquídeos, que uno te los puede tocar. Estos no, estos están en el espesor del nervio. Entonces, repasando un poquito cómo se escucha. El sonido pega en la membrana timpánica, la hace vibrar, vibran los huesecillos, el estribo se mueve, porque ese ligamento anular es móvil, es un ligamento que permite que se mueva el estribo. Hay una enfermedad que se llama otosclerosis, donde el estribo se fija y entonces el paciente tiene una hipoacusia, no escucha bien.
Normalmente el estribo se mueve, vibra y esas ondas de vibración se transforman en ondas de presión de líquido que viajan por la rampa vestibular, llegan hasta la punta, viajan todas esas 2 vueltas y media, llegan hasta la punta del caracol óseo donde se comunica la rampa vestibular con la rampa timpánica en la helicotrema, bajan y esa onda de presión se amortigua por esa membrana timpánica secundaria que se abomba hacia afuera, ¿sí? De esa manera se escucha. Y ese nervio que sale por acá, el nervio coclear, se une al nervio vestibular. ¿Y a dónde van? Y van al conducto auditivo interno. Son los nervios que se ven en el fondo del conducto auditivo interno. Y salen del conducto auditivo interno y llegan hasta los núcleos del sistema nervioso central, que vamos a ver en las clases de sistema nervioso. Bueno, con esto damos por terminado la clase de oído, ya el segundo teórico. Nos vemos en los siguientes teóricos. Buenas tardes a todos.